La moral en la sociedad actual. La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. Hablar de la persona humana es muy común en nuestros días, pero que en seguridad muy pocos de nosotros podemos definir lo que significa ser persona y determinar claramente lo que significa su dignidad. Comenzaremos por dividir a los seres naturales en dos grandes agrupaciones: los seres naturales vivos o animados, que generan su propio movimiento, y los seres naturales no vivos o inanimados, que no poseen un movimiento interno que les permita llevar a cabo sus propios cambios. Dentro de los no vivos tenemos al reino mineral, y dentro de los seres naturales vivos tenemos al reino vegetal y reino animal. Recordemos que el ser humano está incluido dentro del reino animal. El ser humano comparte las facultades vegetativas y las sensitivas de los otros seres naturales y se diferencia del resto de los seres por sus facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. Cuando la filosofía intentó definir a la persona, tuvo que considerar todo lo que se dijo anteriormente. Boecio, filósofo del siglo VI después de Cristo, completó su definición diciendo que la persona humana es sustancia individual de naturaleza racional. Por tanto, solo aquellos seres que pertenezcan a la naturaleza racional serán considerados personas humanas. Dentro de las características de la persona humana tenemos que tiene cuerpo y alma, es individual y es un ser social. ¿Por qué es importante hablar de dignidad al tratar el tema de la persona humana? Porque la dignidad se deriva precisamente de poseer distinciones enormes en relación a los demás seres que existen. La dignidad de la que hablamos es la excelencia que se deriva de nuestro modo distinto de ser en relación a todos los demás seres de la naturaleza. Como lo diría un buen diccionario de la lengua española, dignidad es grandeza, es una calidad o bondad superior por la que algo o alguien goza de especial valor o estima, pero en esencia la dignidad humana es mucho más que todo esto. La dignidad es un derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Como seres dignos y valiosos, somos merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la obtención de un trabajo, a poseer una vivienda, a construir una familia, a tener alimentación saludable, entre otros. Es importante reconocer qué es una persona y cuál es su dignidad antes de conocer las competencias morales de una sociedad. Pero bien, ¿qué es una competencia? Es la aptitud que tiene una persona formada por capacidades, habilidades y destrezas con las que cuenta para realizar una actividad o cumplir un objetivo dentro del ámbito laboral, académico e interpersonal. Es decir, a continuación veremos las competencias necesarias que debe de tener una persona para alcanzar una dimensión moral. La competencia moral del ciudadano está vinculada a la formación integral de la persona, a la construcción de una identidad personal y comunitaria. El conjunto de características de la persona influyen en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. El ciudadano contempla no solo la competencia moral, sino va a la par la competencia social, donde reconoce el desarrollo del sentido de pertenencia al género humano y la defensa de los derechos universales. Bajo el concepto ciudadanía responsable se engloban aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades éticos, asociados también a valores como la democracia, la dignidad humana, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad, la lealtad, la cooperación, la participación y el desarrollo espiritual, moral, cultural
mental y de cooperación. El desarrollo de la competencia moral del ciudadano se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. La construcción de la personalidad moral va de acuerdo al valor moral de la persona, que es la acción social positiva en contraposición al mal, que orienta la actitud y conducta del hombre a obrar bien, ordenando sus juicios sobre la vida moral y las acciones derivadas de estos. Puig Rovira distingue 8 dimensiones en el desarrollo de la personalidad moral. La primera dimensión es el autoconocimiento. Esta dimensión es la capacidad que posibilita un progresivo conocimiento de sí mismo. Se basa en el imperativo socrático «Conócete a ti mismo». Quien logra desarrollar adecuadamente esta dimensión reconoce su imagen, comprende y exterioriza sus sentimientos, analiza sus actitudes de modo crítico y es capaz de elaborar proyectos personales. La segunda dimensión es el desarrollo de habilidades sociales. Nos referimos a los comportamientos a través de los cuales conseguimos interaccionar con los demás de forma eficaz, entablar relaciones con facilidad, transmitir información, prestar atención a aquello que nos comentan otros y dejar una agradable sensación en los receptores tras la referida interacción. Esta dimensión permite que la persona demuestre coherencia entre sus propias opiniones, conductas y valores. La tercera dimensión es la autorregulación. Son todos aquellos comportamientos constantes y continuos, donde la persona es responsable de su conducta. Con la autorregulación, el sujeto se adapta a las normas establecidas y logra que las personas actúen de manera independiente a los agentes externos. La cuarta es el desarrollo de habilidades para el diálogo. Este es considerado desde 2 perspectivas, como un fin en sí mismo y como procedimiento. El diálogo implica una escucha atenta y una argumentación consistente. Quien tiene dominada esta dimensión tiene la capacidad de resolver situaciones de controversia y ayudar a superar posturas individualistas. En el razonamiento moral, el individuo reconoce que los conflictos morales no tienen una única solución clara y concreta. Existen muchas variables. Dominando esta dimensión, el individuo tiene la capacidad de intercambiar opiniones. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por tanto pensar y sentir como lo hacen los demás, lo cual le da perspectiva social al individuo. La siguiente dimensión es la comprensión crítica. Es la capacidad de analizar el contexto sin prejuicios y estereotipos, lo que favorece al sujeto pues identifica de manera clara las situaciones sociales y moralmente controvertidas. Y por último tenemos la dimensión o capacidad de transformar, en la cual el individuo puede formular proyectos y normas que favorezcan responsablemente al entorno. De alguna manera, estos proyectos van a favorecer a la sociedad o a la comunidad en el cual él está inmerso. La competencia que veremos a continuación es la competencia moral para la protección del medio natural y urbano. Y bien, los cambios que tan rápidamente se han presentado en el mundo a partir de la revolución industrial han hecho que el ser humano se preocupe por la situación que guarda el ambiente. En poco más de 200 años, el hombre ha logrado afectar de manera notoria las constantes físicas del planeta y la existencia de las especies que habitan en él. Por ello, surge en el ser humano la necesidad de dar atención a los problemas ambientales que se presentan en el lugar que habita. Como respuesta a tal necesidad, surge la ecología, rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. A través del tiempo se ha descubierto que la naturaleza es vulnerable
Por esta razón, en el plano ético no se pueden alejar las relaciones entre el hombre y el ambiente. Por lo tanto, surge una nueva ética llamada ética ambiental. Esta ética ambiental debe considerar los deberes morales que deben existir en las relaciones del ser humano con su entorno. La pérdida del balance que existe en el medio ambiente o desequilibrio ecológico es una situación de desajuste o alteración de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente. En su mayoría, los seres humanos son causa del desequilibrio ecológico. Estos aprovechan exageradamente los recursos naturales que son de vital importancia para la sobrevivencia, como el agua, el aire, la flora y la fauna, que son los que mantienen el equilibrio de la naturaleza, lo que ocasiona contaminación del aire, degradación del suelo, extinción de especies, contaminación de agua, cambio climático, calentamiento global, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono, entre otros. La ética con carácter ambiental trata de que el ser humano se haga responsable, teniendo en cuenta la existencia de la naturaleza y pensando no solo en sus necesidades ni en sus consecuencias inmediatas, sino también en las consecuencias de sus actividades hacia generaciones futuras. Ese es el principio de equidad intergeneracional, donde la ciencia y la tecnología son aplicadas de manera responsable. La educación ambiental es una herramienta que permite que el ser humano reconozca las relaciones que debe mantener con la naturaleza y la apropiación de valores ambientales que tengan como fin una sociedad ecológicamente equilibrada y sostenible. Todo esto nos va a proporcionar el desarrollo de competencias y conductas, es decir, la capacidad de garantizar la preservación de la vida en este planeta. El desarrollo humano ambiental sostenible nos va a permitir obtener competencias en 3 niveles. En el nivel de saber, es decir, comprender críticamente la problemática socioambiental global, nacional y local. Saber hacer, adquirir habilidades, estrategias, técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y realizar acciones relacionadas con la sostenibilidad. Y el saber ser y valorar, que son todas aquellas acciones éticas que promueven la concepción moral y la actitud hacia el desarrollo sostenible. Pero bien, ¿qué es la sustentabilidad o sostenibilidad? Esto se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. En este caso, el ser humano debe de establecer un equilibrio con los recursos que él usa del entorno o del medio ambiente. De esta manera, la satisfacción de sus necesidades actuales no comprometerán la capacidad de generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidando el medio ambiente y el bienestar social. La sustentabilidad debe comprender una planificación urbano-ambiental, donde se realice un desarrollo sostenible que comprenda los siguientes conceptos. 1. La interdependencia, es decir, todos dependemos de todos, la sociedad, la economía y el medio ambiente. Tenemos también la ciudadanía y la administración, es decir, debemos de reconocer que hay derechos, responsabilidades y obligaciones y que como ciudadanos necesitamos participar y cooperar para tener un desarrollo sostenible, para lo cual debemos comprender las necesidades y derechos de las generaciones futuras, reconociendo que hay diversidad y que debemos de respetar la variedad cultural, social, económica y biológica.
y que cuando nosotros hacemos una planificación urbano-ambiental se requiere que exista calidad de vida, equidad y justicia, siempre y cuando reconociendo que hay incertidumbre en el desarrollo sostenible y que debemos ser precavidos en cada una de las acciones que nosotros realicemos. El siguiente tema es la competencia moral para una relación entre norte y sur. La expresión norte-sur tiene algo de afortunada en la medida que la mayor parte de los países ricos se sitúan hacia el hemisferio norte y los pobres hacia el sur. Sin embargo, el mapa real de la pobreza y la riqueza presenta excepciones a esta división inicial. No es un problema geográfico, sino económico. Anteriormente se hablaba de tercer mundo. Teníamos el primer mundo rico capitalista, el segundo mundo comunista y el tercer mundo o mundo pobre. En la actualidad ya no es así. Deberíamos de distinguir a los países de la siguiente manera: países potencias económicas, países ricos, países medios, países pobres y países en situación de desastre humanitario o pobres absolutos. La renta per cápita representa la riqueza producida anualmente en un país por habitante, medida en dólares. Este poder económico medio es un referente muy importante que indica la riqueza global de los países. La renta per cápita puede dividirse en alta, más de $8,000, media entre 2.500 y 8.000, baja entre 600 y 2.500 y muy baja, menos de $600. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone un método de valoración de la riqueza que tiene en cuenta el modo como se redistribuye entre la población la producción nacional. Para ello ha de reflejarse la riqueza que consigue la población de un país, no solo por la renta per cápita, sino también por los servicios y la calidad de vida. Para dar objetividad a estos nuevos factores cualitativos se consideran tres elementos importantes: la salud, la educación y la riqueza. La salud nos va a dar la duración media de vida en un país. La educación nos va a dar el grado de instrucción que tiene ese país. Y la riqueza va a ser medida por el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto y es el conjunto de los bienes y servicios que produce un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. De alguna manera, el PIB nos va a poder dar la medida de crecimiento económico de ese país. Pero bien, ¿cómo disminuir la distancia entre los países pobres y ricos? En la actualidad estamos viviendo una globalización, es decir, un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural en el cual hay una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. De alguna manera, la globalización pretende unir a todas las naciones en una sola economía. Para ello, los países pobres tendrían que hacer profundas transformaciones de carácter estructural, donde exista una mejor distribución de ingresos y una igualdad de oportunidades. Para ello es necesario tener un marco ético y moral para la actividad pública y privada, donde existan valores que orienten la vida económica y social de los países. Así consideraremos los siguientes valores dentro de una globalización justa: respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, respeto de la diversidad de culturas, religiones, opiniones políticas y sociales, equidad, solidaridad y respeto de la naturaleza y la diversidad natural de la vida. Competencia moral para el diálogo intercultural. Hoy en día la mayoría de los estados se define como pluriculturales y reconocen distintas expresiones de diversidad. Por lo tanto, es necesario diseñar mecanismos y arreglos políticos que posibiliten el entendimiento mutuo entre las culturas y la gestión de esta diversidad. Así, esta competencia se refiere a aquella capacidad para garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas locales y mundiales.
La UNESCO ya reconoce este concepto, diálogo intercultural, que es el intercambio equitativo y el diálogo entre distintas culturas o subculturas, de tal manera que haya comprensión y respeto, que haya igualdad de dignidad, y lo cual va a fortalecer la paz y la cohesión social no solamente dentro de un país, sino también entre las naciones. Así consideremos entonces la siguiente lista de principios básicos para poder realizar un diálogo intercultural. Debemos de fomentar un espacio democrático, es decir, existen diferentes puntos de vista que deben de ser expuestos y escuchados con respeto, en condiciones que mutuamente puedan aceptarse como justas. Debemos estar dispuestos a abordar el diálogo con mente abierta. Así tendremos la oportunidad de aprender algo del otro u otra y entender otra perspectiva. Es necesario rechazar estereotipos para referirse a otros. Esto nos puede proporcionar una percepción exagerada o con poco detalle de lo que es la otra persona. Es importante no tener restricciones temáticas. Sin embargo, si las hay, tienen que estar acordadas entre todos los participantes, porque si un solo grupo se niega a abordar un tema específico y el otro insiste en tocarlo, es imposible tener un diálogo equitativo. La misma idea de diálogo intercultural sugiere que temas controvertidos deben ser atendidos para no permanecer a un nivel superficial y sí generar un intercambio significativo. Es necesario ser flexible y tener la capacidad de adaptarse a la circunstancia, es decir, redefinir reglas y objetivos en función de las condiciones. De esta manera tendremos un reconocimiento de la igualdad de todos los interlocutores.